Quería mostrarles esta versión de Photoshop, a ver si la conocen. Seguramente alguno de ustedes ha visto esta interfase. Fíjense que este es el Photoshop soñado. Acá hay una opción para diseñar automáticamente, que me muestre ideas alternativas, creatividad, puedo ir variando el porcentaje. Logotipo express, serio, llamativo, imagen corporativa de 200 mangos, bla bla bla. ¿Sí? Aplicar Bold. Okay. Seguramente esto anda dando vueltas por internet, seguramente lo han visto. Bueno, esto no existe en realidad. Esto es el botón famoso que les hablaba de que uno espera y que si uno se pone a pensar, en realidad, el hecho de que exista una aplicación así nos dejaría sin trabajo. Porque cualquiera podría hacer este tipo de trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Vamos a la realidad. Eh, bueno, me gustaría arrancar con el formato PDF, donde yo hacía mención de que seguramente ustedes, sin ninguna duda, conocen el documento PDF para impresión y el documento PDF que quizás utilizamos para leer un manual y quizás alguna alternativa más, pero es bastante amplio, por lo tanto les quiero mostrar solamente un par de ejemplos. Les hablaba de un segmento que tiene que ver con la parte de ingeniería, la parte de arquitectura. Fíjense que acá tengo un documento PDF que contiene elementos 3D. Acá fíjense que tenemos, por ejemplo, una turbina. Esta turbina la podemos visualizar de esta manera. Esto es vectorial, por lo tanto, esto podemos ampliarlo tranquilamente. Y nunca va a perder calidad. Le podemos dar cierta interactividad a este tipo de documentos, donde, por ejemplo, acá me va a mostrar cómo entra el aire, cómo funciona. Los distintos estados de las turbinas, fíjense que tenemos todo lo que es el despiece y cómo se armaría nuevamente. Todo esto trae aparejada la posibilidad de que teniendo este tipo de tecnología nosotros podemos desarrollar manuales en donde directamente podemos incorporar, ¿sí?, desde algo básico como una mesa o una biblioteca que uno compra en un paquetito, ¿sí?, que es para armar, ¿sí? Eso sin ninguna duda hubo un diseño en una aplicación CAD, entonces en vez de ser una fotocopia, directamente podría venir un CD donde ahí nos van a sobrar tarugos, nos van a sobrar tornillos, ¿sí?, y vemos el despiece y cómo se armaría, ¿sí?, por decir algo. Lo que tiene que ver con el packaging, fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos este paquetito. Esto está hecho en Illustrator, ¿sí?, con un plugin de ESCO que permite este tipo de cosas, ¿sí? Y fíjense que esto pesa 3.44 megas. Nada. Antiguamente, si un arquitecto tenía que mostrar el proyecto a su cliente, tenía que hacerlo venir al cliente a su estudio para mostrarle en el AutoCAD el render y bla bla bla. Hoy tranquilamente lo puede hacer en un PDF.
para el cliente que le tengo que mostrar cómo va a quedar terminado su paquete de pan, simplemente se lo puedo mandar por un correo y lo puede visualizar. Este tipo de plugins también tiene herramientas online donde no necesariamente tiene que tener un Acrobat para leerlo, sino que fíjense que de herramientas habituales, como por ejemplo Illustrator, se pueden hacer este tipo de cosas, ayudados justamente por este tipo de plugins. Acá fíjense que esto es un trabajo real, donde esta gente tiene sucursales en todo el país y lo que querían hacer era estandarizar, ¿sí? Que en todas las sucursales tuviera la misma tipografía, la misma disposición y bla, bla, bla. Ahora bien, para ello lo que había que hacer era unificar las aplicaciones con las cuales se hacía. Teniendo en cuenta que es una base de datos con productos y precios, ¿sí? Había que buscar una aplicación que me permitiera trabajar con datos variables, ¿sí? Y poder generar este tipo de trabajos. Una podría ser Corel, otra podría ser InDesign. De forma nativa, digamos, con Quark se podría hacer, pero con algún extra. Entonces la solución venía de la mano de InDesign. Ahora bien, en todo el país, en algunos lugares lo hacían en Corel, en otros lo hacían en Word, en otros lo hacían en diferentes aplicaciones. Entonces, estandarizar directamente todo a InDesign no daban los costos, por lo tanto, plan B, solución basada en Acrobat. Esto es una plantilla de Acrobat, donde directamente, acá no traje con estos campos variables, pero los podría haber hecho un campo de texto para poder ingresar los datos ahí. Fíjense que acá yo puedo cambiar el precio, vamos a ponerle 599,90, donde, si ustedes se fijan, cuando yo cambie el cursor, me voy de un campo a otro, estas 10 cuotas van a cambiar su valor. Fíjense que automáticamente me cambia el valor. Yo le cambio la cantidad de cuotas y ahí me hace el cálculo automático. Esto es un PDF que contiene JavaScript, donde tiene operaciones matemáticas por detrás, pero quizás esta solución, en alguna medida, no sea tan efectiva. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos poniendo son los datos a mano. Aquí el pobre pibe que tiene que poner los datos pone un 9 menos, esto era un LCD, que salía 5.999 y pone, en vez de 5.999, pone 599. Le hicieron un agujero terrible porque realmente el precio se puso a mano. En cambio, si esto está ligado a una base de datos, el precio que está en la base que se va a ver reflejado acá. Pero bueno, esto es simplemente para mostrarles otra de las características que puede contener un PDF. Hoy hablamos de estándares. El estándar de la industria gráfica, el PDF X, no admite JavaScript. Por lo tanto, si yo quiero verificar si este PDF es apto para gráfica, me va a tirar un error y me va a obligar, ¿sí?, a descartar el JavaScript que me permite hacer este tipo de operaciones. Por la tarde vamos a estar viendo algunas características que tienen que ver con documentación electrónica y vamos a volver a ver la parte de PDF. Aquí les voy a mostrar un portfolio. Un portfolio es la evolución del empaquetado que hacía antiguamente Acrobat. A partir de la versión 9 incorpora la posibilidad de, por sobre todas las cosas, hubo un cambio crucial en Acrobat cuando Adobe compra Macromedia e incorpora características de Flash ya directamente a Acrobat. En la versión 9 es donde ya se ve casi todo el potencial de Flash incorporado, y esto es una prueba de ello. Fíjense que tenemos acá video, donde aquí nosotros vamos a poder visualizar distintos documentos que están contenidos dentro de este paquete, sin escribir una sola línea de código. Por lo tanto, esta es otra de las prestaciones que me brinda, ¿sí?, el formato. Bien. Bueno,
Yo acá voy a abrir un documento PDF. Fíjense que acá tengo un documento que tiene 20 páginas. Okay. Uno cuando verifica un documento PDF, en muchos lugares todavía se verifica de forma visual. Yo acá, por ahí, veo todas las páginas y aparentemente estoy viendo que pareciera que está todo bien. Okay. Bien. Como primera medida, aquí lo que yo tengo que verificar si eventualmente este documento, como estoy viendo que algunas imágenes, ¿sí?, están al corte, verificar el tamaño y verificar si tiene demasiadas. En primera instancia estoy viendo que no tiene marcas de corte. El hecho de las marcas de corte es relativo, si la pongo o no. Lo que sí yo tengo que estar visualizando son las casillas del documento. La casilla del documento es lo que me delimita las diferentes áreas que contiene un documento PDF. Acá yo estoy trabajando con la última versión, con Acrobat 11, por eso hay ciertas cosas que voy a mostrarlas para que ustedes la puedan visualizar desde cualquier versión. Si yo voy a las preferencias de Acrobat, dentro del menú de presentación de página, vamos a encontrar un ítem que dice que me muestre las casillas del documento, ¿sí? Aquí dice mostrar rectángulo de diseño, ¿sí?, la casilla de corte, de sangrado y demás. Vamos a habilitarlo. Y fíjense que ahí yo estoy visualizando una línea roja. Eso lo que me está indicando es el trim, el área de recorte de página, ¿sí? Cuando uno tiene que mandar un PDF a un taller de preprensa, este PDF en muchos casos quizás se vea inmerso en un flujo de trabajo basado en PDF donde, ¿sí?, puedo tener automatizadas las tareas de imposición, por ejemplo. Cuando uno tiene que hacer una imposición, los programas de imposición necesitan tener definidas las casillas del documento. Entonces acá no es necesario que yo tenga directamente las cruces de corte, sino que basta con definir bien esas casillas. Entonces acá yo ya estoy visualizando que hay un excedente. La línea roja me está marcando el corte. Fíjense que acá el tamaño total de la página es 23 por 28,5. ¿Sí? El documento en realidad es 20 por 28, perdón. Pero bueno, más que eso, de forma visual, por lo menos en esta instancia, no puedo hacer. Existe dentro de Acrobat, a partir de la versión 6, herramientas de producción de impresión. Aquí nosotros vamos a encontrar herramientas de producción de impresión. Como acá estamos en la versión 11, a partir de la versión 10 cambió muchísimo la interfase. Dentro de las herramientas yo voy a encontrar acá producción de impresión. Dentro de producción de impresión, fíjense que tengo Preflight, la traducción es comprobaciones, una vista previa de salida, edición de objetos, la vista previa del acoplado de transparencia, convertir colores. Entonces, fíjense que la vista previa de salida que está presente en versiones anteriores es la que voy a habilitar en este momento. Acá yo estoy evidenciando que hay una tinta extra. Acá tenemos un color Pantone. Si este documento yo lo tuviera que imprimir a 4 tintas, desde acá yo puedo gestionar las tintas. Fíjense que en este primer panel tenemos un perfil de simulación. Si yo sé dónde voy a imprimir este documento, puedo poner, ¿sí?, elegir el perfil de color que esté utilizando. Obviamente voy a tener que tener calibrado el monitor. Y me estaría simulando el color con esa tinta. Acá tenemos de forma predeterminada que me va a simular la sobreimpresión.
Y acá fíjense que puedo gestionar las tintas. En esa gestión de tintas, al igual que Illustrator y al igual que InDesign, yo puedo gestionarlas y decirle directamente que me convierta todo a proceso. Por lo tanto, ahí fíjense que ya directamente el color Pantone ha sido procesado. Cabe destacar que esta opción de gestionar las tintas me va a servir solamente de forma local para yo poder imprimir esto en separaciones. Esto yo salvo el documento, cuando lo vuelvo a abrir, el Pantone va a seguir estando como tinta adicional. Si yo quisiera procesarlo, tendré que hacerlo desde gestión de tintas, no directamente desde acá. Tenemos una opción de gestión de tintas, acá de convertir colores, directamente lo tenemos que hacer ahí para que de forma permanente ese color Pantone sea procesado. Bien, desde acá también podemos marcar, insisto con esto que estamos chequeando de forma visual. Aquí podemos visualizar el tag. El tag es el área de cobertura total de tintas, donde, fíjense que tenemos tildada la opción de 300%. Esto significa que la sumatoria entre cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí?, no puede excederse de un 300%. Fíjense que dependiendo del tipo de papel que vayamos a imprimir, yo voy a estar destinando esto a un diario, por ejemplo, y el límite de tinta va a ser 240 como mucho. Si yo esto lo mando a un diario, todo lo que está en verde es lo que va a estar sobrecargado, ¿sí? Me va a quedar todo empastado, y no solamente eso, sino que va a estar años en secar. No me va a secar, porque tiene una sobrecarga de tinta. Entonces, de acuerdo al perfil de color justamente que estamos utilizando, tiene que ser acorde con el destino final que le vamos a dar a este documento. Pero bueno, es medio incómodo. Fíjense que acá tengo la primera página. Chequear de forma visual todo este tipo de cuestiones. Para ello tenemos justamente los preflights. Estoy hablando de una revista que tiene 64 páginas y es un laburito ver uno por uno, con el riesgo que implica que haya algo que no identifiquemos. ¿Ok? Bien. Acá fíjense que en la parte de previsualización tenemos advertencias de color. Yo acá le puedo decir que me advierta, ¿sí?, y que me resalte con un color X. Acá le voy a poner un color rojo. Todo aquello que tiene la opción de sobreimprimir. ¿Sí? Ahí evidentemente el negro de todo el texto tiene la orden de sobreimprimir. Hay una característica que, por ejemplo, tiene InDesign, que cuando abrimos un documento por primera vez, vamos a ver que la paleta de color, de forma predeterminada, vamos a tener color registro, papel, que sería el blanco, y negro. En las preferencias de InDesign está la opción tildada de forma predeterminada, que siempre que se utilice el color negro de la paleta de InDesign, va siempre a sobreimprimir. Por lo tanto, aquí no tiene ningún sentido que sobreimprima, pero el por qué tiene esa opción de sobreimprimir es justamente eso, que de forma predeterminada InDesign tiene que el negro siempre sobreimprime. Acá, la verdad que no hay ningún problema en que esto tenga la orden de sobreimprimir, porque en este caso está trabajando sobre el blanco, sobre fondo papel, no hay problema. Otra forma de identificar visualmente son aquellos elementos que tienen un color negro enriquecido. ¿A qué le llamamos negro enriquecido? Un negro que tenga algún componente de las otras tintas. ¿Sí? Nosotros, para poder tener un negro con mayor densidad, generalmente se le pone un 50% de cian. Si queremos un color negro que tenga digamos, un aspecto más cálido, le tenemos que poner un 30% más de magenta. O sea, tendremos cian, magenta y negro. Entonces acá podemos indicarle hasta dónde nosotros queremos identificar ese tipo de color. Otra opción que tenemos acá es la de inspector de objetos. El inspector de objetos me va a permitir seleccionar un elemento, y este elemento, que en este caso es una imagen, me va a estar dando el tamaño, la resolución, el tipo de
de filtro que utiliza, en este caso la imagen, y la sobreimpresión. ¿Sí? Fíjense que acá hay una etiqueta que dice sobreimpresión es falso. Hay algo un poco más avanzado que tiene que ver con el modo de sobreimpresión, que está en 1. Fíjense que yo selecciono acá el texto, me está diciendo que el valor es 0 de cian, 0 de magenta, 0 de amarillo, 100%. La fuente, la tipografía que estoy usando es una Myriad, ¿sí? OpenType, Corpo 8, y la opción de sobreimpresión es verdadera, y es OPM1. Bien, todas estas opciones en realidad son las que vamos a estar visualizando con los riesgos que implica. Entonces, cuando tenemos que optimizar la producción y queremos optimizar obviamente los tiempos, podemos empezar a utilizar la opción de preflight, las comprobaciones. Fíjense que de forma predeterminada ustedes van a encontrar que tenemos diferentes áreas. Como decíamos anteriormente, un documento PDF no solamente va a estar destinado a lo que es la parte impresa. Acá fíjense que tenemos una parte de análisis del documento PDF y las diferentes compatibilidades. Les hablaba anteriormente del estándar de PDF-A, PDF/E, archivo, ingeniería, PDF/BT. Esto tiene que ver con la posibilidad de trabajar con datos variables, ¿sí? En PDF, que también es un estándar, y PDF-X. Compatibilidad, ¿se acuerdan que hablábamos de versión PDF 1.2, 1.3? Bueno, todo esto tiene que ver con las diferentes versiones de PDF. La parte de capas. Si ustedes se fijan, aquí ustedes van a ver que en algunos casos está la llavecita, en otro caso está la lupa y la llave. Aquí lo que me está indicando que todas estas son reparaciones, ¿sí? Son características que me van a permitir Acrobat, ¿sí? Modificar ciertos aspectos o ciertas características del documento. Por ejemplo, esta opción de capas dentro de PDF es una opción que se agrega a partir de Acrobat 9 y la verdad que es muy interesante, dado que cuando uno tiene que editar documentos PDF en gráfica, Acrobat, si bien es cierto, es un programa de edición de documentos PDF, edición nativa de PDF, no es una aplicación de autoría. ¿Qué significa? Fíjense que si yo voy al menú archivo de cualquier versión de Acrobat, en cualquier aplicación el primer ítem que encontramos no es abrir. ¿Cuál es la primera opción que encontramos en cualquier documento? Es nuevo. No es un programa de autoría. Yo no voy a generar una revista desde cero, desde Acrobat, ¿sí? Por lo tanto, la edición en algunos casos se torna un tanto rústica y molesta, ¿sí? De acuerdo al tipo de documento que estemos editando. Por lo tanto, esta opción de nosotros poder crear capas a partir de un documento PDF, lo que va a hacer es, fíjense que hay una opción que es esta, la última, que a partir de un documento que está aplanado, documento PDF que está aplanado, me va a permitir, ¿sí?, separar, por un lado, lo que es imagen, lo que es texto y lo que es arte vectorial. Entonces, de forma independiente, voy a estar teniendo, ¿sí?, todos esos elementos de la página y voy a poder trabajar de una forma mucho más cómoda. ¿Ok? Otra opción que tenemos acá es la parte de impresión digital y los perfiles personalizados y los importados. ¿Qué significa importados? Bueno, lo creó otra persona y yo lo incorporé en mi versión de Acrobat. Otra específicamente que habla de opciones de preimpresión y específicamente todas las reparaciones, los arreglos que podría llegar a hacer dentro de Acrobat. Estos son algunos. Eventualmente, si nosotros editamos alguno de estos, podemos hacer cosas mucho más específicas. Yo tengo uno acá que se llama papelera cumbre, justamente, y lo que voy a hacer es analizar. Como este que tenemos acá, fíjense que la llavecita está en gris.
Este lo que hace es solamente analizar, ¿sí? Yo aquí tengo dos botones. Este botón me permite analizar y si tuviera reparaciones le puedo decir que analice y a la vez repare. Voy a poner que analice. Y ahí fíjense que encontró algunos errores. ¿Ok? Me está diciendo que utiliza transparencia. Acá en cada uno de ellos, si nosotros empezamos a seleccionarlos uno por uno, aquí me está mostrando elementos que están transparentes. Seguramente todo esto son sombritas. Hablábamos de que las sombras, dependiendo cómo estén creadas, en muchos casos pueden generar transparencias. Aquí me está diciendo que se utilizan 4 placas: cian, magenta, amarillo, negro, Pantone y una tinta que se llama especial. Grosor de línea, hay 182 casos en 7 páginas. ¿Sí? Hay un negro que está definido para cubrir. Bueno, esto ahí es uno que tiene que interactuar y definir si realmente es un error o no. Si en realidad el negro que está sobreimprimiendo, en este caso, quizá lo tendré que pasar por alto o redefinir y decirle que eso no me lo muestre. Hay color registro, que en realidad acá está definido, ¿sí? El color registro que esté dentro del área de corte, porque si yo no defino que sea dentro del área de corte y el documento viene con marcas de corte y de registro, y sí, me va a saltar, porque las marcas de corte y de registro vienen con ese tipo de color. Siempre es importante seleccionar que esté dentro del trabajo. Aquí también vemos que el blanco, en este caso, está sobreimprimiendo. Acá hay una característica y es una crítica a quienes hacen la traducción de las aplicaciones. Realmente los equipos de traducción, yo considero de que en muchos casos no es gente que trabaja en gráfica, sino que las traducciones se hacen literales. Y en algunos casos ustedes se van a encontrar, cuando quieran analizar qué es lo que quiere decir cada una de estas opciones, quizás se tengan que remitir o si no, interpretar qué es lo que están diciendo. ¿Sí? Porque en muchos casos no está bien claro. Acá dice, el objeto blanco no está configurado para cubrir. Hay que analizarlo eso. Lo que está queriendo decir que el blanco está sobreimprimiendo. Quiere decir que no está calando. ¿Sí? Esto, si lo vemos en el inglés, me dice que no está knockout. ¿Sí? Knockout escalado. Por lo tanto, es mucho más transparente para la interpretación, ¿sí?, de quien está justamente chequeando este tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, resolución de imagen, bla, bla, bla. Ahora bien, anteriormente les comentaba de que uno puede en InDesign hacer un preflight y también ese preflight pasárselo al cliente. En este caso, si yo soy el proveedor donde estoy recibiendo por parte de mi cliente este archivo que contiene tantos errores, lo que puedo hacer es algunos de ellos darle solución dentro de el mismo preflight. Pero en algunos casos lo que quizás yo quisiera remarcarle al cliente es que, bueno, mira, el trabajo que me mandaste tiene todos estos errores. Y qué mejor que mandar un informe. Por lo tanto, todos aquí deben trabajar Photoshop seguramente. Photoshop permite utilizar acciones. ¿Sí? De esas acciones uno puede generar lo que llaman droplets. No sé si conocen los droplets. Droplets son aplicaciones, es una aplicación que se genera a partir de una acción. Supónganse, en Photoshop yo tengo que convertir imágenes de CMYK a RGB y también cambiarles el tamaño, porque esas imágenes que estaban para gráfica yo las quiero llevar a la web, le quiero redimensionar y cambiar el modo de color. Tengo 500 imágenes, hacerlas una por una es un tanto tedioso. Si yo hago una acción, lo puedo hacer de forma automatizada. Si hago un droplet, lo puedo dejar en el escritorio, agarrar todas esas imágenes, tirarlas sobre el droplet y de forma automática lo va a hacer. Acrobat permite también crear un droplet y fíjense que aquí, por ejemplo, yo lo que puedo decir que esto, bueno, si yo lo edito, aquí vamos a ver todas las características.
aquí respecto de la página. Si recuerdan lo que vimos en InDesign, esto es bastante más completo. Aquí estamos hablando de que todo lo que está en gris, acá no está habilitado, pero fíjense que acá le damos características de versiones de PDF que quisiéramos que tuviera, respecto de páginas, el tamaño de la página la podemos verificar, si el número de páginas que contiene el documento, si supónganse que estoy verificando archivos para una revista, ¿sí? Y en realidad avisos de una revista, por lo tanto yo necesito que cada documento PDF contenga una sola página, ¿sí? Por lo tanto acá yo le puedo decir que sea un error si el número de páginas es desigual a 1, ¿sí? Entonces si tiene 2 páginas ya me va a tirar error. Entonces de esa manera yo ya estoy automatizando un proceso. En fin, todo esto que nosotros podemos enumerar acá, si nosotros venimos acá a las opciones, hay una opción de crear gota de comprobación. Esa gota de comprobación es justamente el droplet. No lo voy a hacer porque ya lo tengo creado acá. Donde, fíjense que tengo aquí documento preflight, tengo PDF, ok. Aquí, vamos a poner esto acá. PDF error. ¿Por qué estoy haciendo esto? En realidad, así como uno puede automatizar tareas con Distiller, hacer carpetas controladas, con un droplet de un preflight también lo puedo hacer. ¿Qué es lo que le dije? Una vez que yo arrastro este droplet, este archivito que está acá, es un droplet. Voy a poner acá. Si tuviera uno o más archivos, voy a duplicar esto para que se pueda ver cómo trabaja. Este droplet tiene una instrucción en donde lo que le dije es, bueno, esto contiene el mismo perfil de preflight que me tiró un montón de errores, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es automatizar acá. Todos los archivos que yo voy recibiendo, lo que hago es directamente arrastrarlos acá. Tiene la instrucción de que si el PDF está bien, me lo va a tirar una carpeta que se llama PDF OK. Si está mal, me lo va a tirar una carpeta de error. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar esto acá. Y ahí está trabajando solito. Ahí está preparando el informe, terminado, analizando. Ahí. Seguimos acá en simultáneo. Ahí está. Lo que me generó acá es un portfolio, fíjense que son los 3 archivitos, y para cada uno de ellos estoy teniendo ahí el resultado. Esto yo se lo mando al cliente y va a evidenciar, bueno, sí, tengo 1400 errores acá, 31 acá, 800 acá, es un número. ¿Okay? No obstante eso, fíjense que yo tengo aquí en la carpetita de errores automáticamente, ¿sí?, el documento y el reporte. En el reporte, fíjense que acá tengo las 21 páginas, tengo en primera instancia, ¿sí?, el informe. Después, en cada una de ellas, yo tengo acá, ¿sí?, una anotación, ¿sí?, donde me está evidenciando cuál es el problema. ¿Ok? Entonces, en este caso, la persona que trabaja en preprensa y eventualmente le tiene que mostrar al cliente cuáles son los errores, qué mejor que hacer un proceso automatizado y en alguna medida, bueno, darle a conocer cuáles son los problemas. En una segunda instancia, ciertos problemas le puedo dar también una solución, le puedo modificar este preflight para que algunos errores lo repare de forma automática. ¿Ok? Fíjense que ahí me está mostrando todos los problemas que pudiera llegar a tener este documento. ¿Ok? Bien. Voy a cerrar un segundito esto acá.
Yo les hablé anteriormente de Pstop. Vamos a abrir esto acá. Bueno, acá ustedes van a ver que aparte de Acrobat, en este caso hay una serie de herramientas, ¿sí?, que en realidad no son de Acrobat y tiene que ver con estas que vemos acá. Estas herramientas que están en un color ahí medio violeta. Son herramientas que se agregan mediante un plugin, que en este caso es Pstop. Anteriormente les mostraba que Acrobat de forma nativa, ¿sí?, no tiene la opción de nuevo. Bueno, con Pstop acá puedo crear un nuevo documento. Acá ustedes fíjense que yo tengo, por un lado, hay un selector de objetos y un inspector. Si yo con Acrobat solo quisiera cambiar quizás un color, las herramientas que tengo para editar dentro de Acrobat son estas que están acá. Yo voy a seleccionar aquí este texto, voy con el botón derecho, voy a las propiedades. Las propiedades que tengo acá son algunas que no tienen nada que ver con gráfica, contenido, una etiqueta, el texto. Ahí me va a evidenciar la tipografía que estamos utilizando, el color. Pero fíjese que el color, acá yo lo quiero cambiar y también le puedo poner un amarillo, un verde, pero ¿qué valores? ¿Sí? Desde acá yo puedo decirle, bueno, también otro color. No tengo forma de poner en valores de CMYK, ¿sí?, el color que yo quisiera. Por lo tanto, ahí nos quedamos cortos para poderlo editar desde el mismo Acrobat. Lo que tendría que hacer es editar este objeto. Al editar este objeto, lo que me va a disparar, ¿sí?, bueno, esto es una advertencia, lo que me va a disparar es Illustrator. Por lo tanto, es un tiempo. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero es un tiempo que realmente tengo que disponer como para poder hacer ese cambio. Lo que va a abrir dentro de Illustrator es solamente ese segmento, ¿sí? Por lo tanto, desde acá ustedes van a ver que, listo, puedo seleccionar ahí, cambiarle el color. ¿Sí? Lo quiero poner rojo, okay, color que quiera, valor de CMYK, todo bien. Pero es un proceso que realmente voy a tener que disponer de tiempo. Y ahí es justamente donde entra a jugar un papel fundamental Pstop. Fíjense que con la herramienta de selección de objetos, yo puedo seleccionar aquí y ya directamente puedo cambiar el color dentro del mismo Acrobat. ¿Okay? Atributos de relleno. Este texto no tiene un filete, yo le podría poner acá un trazo, ¿sí? Ese trazo podría tener un color. Acá fíjese que color gris. Le puedo decir que me lo convierta a CMYK y le podría dar los valores de CMYK que quisiera. Características del trazo, ¿sí? Opciones de sobreimpresión. Aquí fíjense que esto es muy claro, el gráfico. Lo que me está indicando ahí es que que es el relleno que tiene este elemento, está calando sobre el fondo. Si yo quisiera que esto sobreimprimiera, tendría que tildar simplemente esta opción. ¿Okay? Y después la parte de transparencia. Yo puedo agregar modos de fusión, en fin. Características que, bueno, que de forma nativa Acrobat no tiene. Bien. Sí. Bueno. Listo. Les muestro esto y después abrimos para que si quieren preguntar algo. Aquí tenemos los perfiles de Preflight. Y estos, si los comparamos con los de Acrobat, realmente son muchísimo más completos. ¿Sí? Acá voy a abrir. Acá. Esto es desde un diario. Acá fíjense que hay características que yo puedo, ¿sí?, evidenciar. Acá, por ejemplo, estamos viendo la verificación. Aquí no quiero verificar si es compatible con algún estándar o alguna versión. No me interesa. El documento, fíjense que aquí sí yo quiero definir que si es diferente a 1.4, me lo marque como error o una advertencia.
Pero también automáticamente yo acá puedo cambiarlo directamente a una versión. O sea, no solamente estoy verificando que cumpla con una determinada característica, sino que también lo puedo modificar. ¿Sí? Todas estas opciones que están acá son opciones que yo puedo agregar, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver con verificación de documento. Verificación de páginas, ¿sí?, de color. Acá hay muchísimas características que con Acrobat son imposibles, ¿sí? Entonces, desde acá, fíjense que nosotros acá, si tengo un documento que tiene todo el texto que está en negro en RGB, automáticamente le puedo decir que me lo reemplace por negro verdadero. ¿Qué sería? Negro RGB, cuando se convierte a CMYK, me va a dar los valores correspondientes, ¿sí?, de tinta cian, magenta, amarillo y negro. Por lo tanto, cuando lo mande a imprimir, va a estar en 4 tintas. Automáticamente le puedo decir que me lo cambie, ¿sí?, a negro verdadero. En fin, acá hay un montón de características que yo puedo incorporar. Acá las que están en gris son las que están incorporadas, todas las que están aquí en negro son las que podría llegar a agregar. Interpretación, transparencias, fuentes, ¿sí?, textos. Desde acá yo puedo también, si tengo algún problema con algún documento respecto de tipografías, puedo convertir a curvas, ¿sí? Acrobat no tiene un botoncito para convertir a curvas, pero mediante un truco uno puede convertir a curvas solamente con Acrobat. Que eso, en última instancia, a lo mejor uno necesita convertir a curvas. La parte de texto, de sobreimpresiones, fíjense que sobreimprimir negro, calar el blanco, y acá es clarísimo, calar. Trabajos de línea, imágenes, capas. Bueno, como verán, es muchísimo más completo, ¿sí?, que el de Acrobat. Tenemos opciones de cambios globales, ¿sí? Estas son ya reparaciones, ¿sí?, características que nosotros podemos utilizar para modificar, hacer arreglos directos a los documentos, ¿sí? Fíjense que acá respecto de fuentes, tengo acá para convertir a contornos. Yo le podría decir que, bueno, que convertir a curvas, ejecutar, y toda la revista sería una locura. Pero bueno, podría convertirlo directamente. Incrustar la fuente. Muchas veces cuando nosotros generamos un documento PDF, muchas veces, la gran mayoría de las veces, las fuentes están incrustadas en un subconjunto. ¿Qué significa? Si yo tengo la palabra Adobe, ¿sí?, en un título con una tipografía X, ¿sí?, cuando yo genero un PDF, la tipografía que me va a estar incrustando, ¿sí?, va a ser el carácter que esté utilizando en el documento. Va a incorporar la letra A, la D, la O, la B y la E. Significa que si yo escribo mal, escribo con B corta, ¿sí?, y quiero hacer un cambio después en Acrobat de ese texto, voy a necesitar la fuente para poderlo hacer, solamente con Acrobat, ¿sí? Con Pistop esto lo podría hacer, pero hay características específicas, ¿sí?, que tienen que ver con la configuración predeterminada de un distiller, que cuando uno genera un PDF lo que hace es incrustar siempre el subconjunto. Imagínense incrustar la fuente completa de un documento que esté utilizando OpenType. Decíamos que OpenType tiene 65.000 caracteres, por lo tanto va a ser un archivo gigante, entonces no tiene sentido. Antiguamente, Acrobat en Distiller tenía la opción de incrustar más allá de que, o sea, tenía que tener un 30% de la fuente. Si tenía más de un 30%, directamente incrustaba toda la fuente. Hoy por hoy, para poder incrustar la fuente completa, tiene que tener un 100% de las fuentes, ¿sí? Bien. Por la tarde nosotros vamos a ver características ya de documentos electrónicos. Me gustaría que si tienen preguntas de lo que estuvimos hablando hasta ahora, lo pueden hacer. Bueno, mi pregunta tiene que ver con los droplets. Sí. Dijiste que podías hacer un droplet en Photoshop. Sí. Por ejemplo, si tengo que hacer una carpeta de 10 páginas que va a contener
15, 20 imágenes a las que le quiero dar el mismo estilo de saturación y proporciones y resolución y demás. Sí. ¿Se puede hacer un droplet de Photoshop para que yo directamente paso todas las imágenes por ahí y automáticamente me lo hace? Sí. Sí, en realidad en eso, digamos, si bien es cierto, está bueno automatizar, hay que ver qué es lo que estamos automatizando. ¿Sí? Si vos ya estás seguro de que ese ajuste es tono y saturación y bla, 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 lo que estás haciendo, lo vas a hacer en todas y en todas te va a surtir el mismo efecto, tranquilamente lo puedes hacer. ¿Sí? Lo que haces es primero es una acción y esa acción después lo que haces es crear un droplet. ¿Sí? En ese caso, cuando uno hace una acción, lo que podría hacer es que tenga una pausa en la parte de saturación, ¿sí? Y hacerlo así personalizado. O sea, con Acrobat lo mismo, uno podría hacer un droplet. Sí. ¿Con Pit Stop se Sí. puede hacer un droplet? En realidad, droplet es algo inherente a Acrobat. Pitstop es un plugin de una empresa que se llama Enfocus, ¿sí? Y tiene formas de automatizar distintas. Yo mostré un 1% de lo que es Pitstop. Tiene lo que se llama listas de acciones, ¿sí? La familia de Pitstop está conformada no solamente por Pitstop profesional, sino que también, acá por ejemplo, yo tengo Pitstop Server, ¿sí? Que en realidad es una aplicación que funciona en un servidor donde yo puedo tener múltiples entradas. Yo puedo tener un FTP seteado para que me entren todos los archivos ahí y automáticamente, ¿sí?, armar un flujo donde ejecute una determinada lista de acción, ¿sí? Y sería, salvando las diferencias, una forma de automatizar sin ninguna duda mucho más eficiente que un droplet. Porque obviamente los alcances que tiene Pitstop son muchísimo mayores a los que uno puede lograr con Acrobat solo. Una vueltita, perdón, una vueltita más de rosca tiene que ver con Switch. Digo, por esto de las automatizaciones. Switch ya es un flujo de trabajo basado en PDF, donde ahí se amplía mucho más la familia, donde aquí puedo tener incorporado un Pitstop Server, ¿sí? Y desde acá ustedes van a ver que yo puedo automatizar muchas tareas, como por ejemplo, aquí yo tengo armado un flujo de documentos de Adobe. Yo puedo tener una carpeta de entrada que puede ser de varios orígenes, donde tengo InDesign, Illustrator y todo eso de forma automática, lo puedo decir que se encargue Switch de crearme un determinado tipo de PDF. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? Uy, bueno. Tengo un montón, pero bueno, vamos a tratar de ser cortito. Primero, sobre el tema de imposición a la versión, digamos, para PDF, ¿no? Hay programas, como hablábamos de Pitstop recién, como Imposer Pro, etcétera. ¿Cuál es la mejor aplicación de imposición automatizada por software que recomendarías? Hola. Sí, estamos hablando de flujo PDF. Tenés para incorporar en un flujo como este, de Switch, por ejemplo, aquí uno tiene muchas tareas como para poder incorporarle a este flujo. Y aquí tenemos, por un lado, distintos partners, digamos, socios que se incorporan acá. Y podrías tener Kit Imposing, ¿sí? Que Kit Imposing lo que hace es incorporarse como plugin dentro de Acrobat, ¿sí? Y lo que permite es justamente armar una imposición muy profesional, digamos. Hay muchos plugins chiquitos que, dependiendo del tipo de trabajo que uno quiera hacer, ¿sí?, a lo mejor me alcanzan, pero a la hora de trabajar con Acrobat solo, ¿sí?, hoy por hoy Kit Imposing es una muy buena opción.
Si estamos hablando de imposición ya a nivel RIP, esto sería quizás la posibilidad de uno hacerlo aún desde el diseño, ¿sí? Un diseñador podría llegar a tener en un Acrobat cargado un kit imposing, pero generalmente la gente que maneja CTP, ¿sí? Los CTP ya vienen con aplicaciones específicas, ¿sí? Para hacer imposición. Podría ser un TrueFlow, por ejemplo. Sí, o sea, comparado con la aplicación nativa del booklet de InDesign, por ejemplo, ¿qué recomendarías? El booklet, el armado de cuadernillos que tiene, Lo que pasa es que eso que es muy básico, ¿no? extremadamente básico. ¿Sí? Determinadas imposiciones a lo mejor la tendrás que hacerlas a mano. ¿Sí? Te armas una plantilla y directamente lo puedes hacer. Porque estamos hablando de software de imposición que son caritos. ¿Sí? Una duda que me surgió, recién veíamos el tema de creación y exportación de perfiles de Prefly en Sí. PDF, y lo vimos sobre InDesign. ¿El resto de aplicaciones Adobe puede trabajar esa creación de perfiles de Prefly o no? Un Illustrator, Es un Photoshop. que Illustrator no tiene Preflight de forma nativa. Existen plugins para poder incorporar una opción de Preflight. Acaba de salir hace poco tiempo un par de adicionales a Illustrator que no están contemplados para la gente que tiene las aplicaciones, las instalaciones a través de la suite o de forma unitaria. Ha surgido una nueva forma de adquirir productos que es a través de Creative Cloud, que es alquilándolos, ¿sí? De forma, uno lo baja directamente de la nube, ¿sí? Y para los usuarios que compraron ese tipo de licencias hay un par de plugins que en el área de gráfica son bastante interesantes, no absolutamente necesarios porque, como decía anteriormente, muchas cosas uno con inventiva y creatividad lo puede hacer tranquilamente. Aquí ya estamos hablando de cuestiones de productividad, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver más que nada con el lado productivo y no con el quehacer diario. Ellas son, por ejemplo, la posibilidad de empaquetar directamente desde Illustrator. Yo cuando tengo que mandar un aviso en Illustrator, un tríptico, lo que fuera, tengo que reunir las fuentes por un lado, las imágenes por otro de forma manual. Bueno, existe un plugin que permite empaquetar, así como empaqueta InDesign, vimos cómo empaqueta Scribus. Y el otro es la posibilidad de que aquellas imágenes que tengo incrustadas, poderlas desincrustar, ¿sí? Pero todavía de lo que tiene que ver con Preflight no existe en Illustrator. Bueno, me gustaría, digamos, una devolución a Hugo por su aporte, por su profesionalismo. Un aplausito para despedirlo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, dejo abierta la invitación para la tarde. Hugo hizo algunos adelantos, así que los esperamos, 19 horas. Vamos a tratar de ser puntuales. Es complicado coordinar un montón de cosas para arrancar a horario, pero bueno, en la medida que puedan, que acomodar los horarios de trabajo que me decían, será un gusto que volvamos a escucharlo. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias, de verdad. Lo decía ayer y robo un minuto más. Desde la carrera de diseño gráfico de IES es una constante preocupación todo este tema. Creemos y estamos convencidos que es entrar o quedarse afuera, como decía el otro Hugo ayer, te quedaste afuera, sacarse el balde de la cabeza, no solamente en temas de producción gráfica, sino en este tipo de temas que son aún, digamos, más vinculados con la gestión del diseñador, ¿no? Por la práctica cotidiana me refiero, no porque lo otro no lo sea. Así que bueno, espero que este sea el punto de partida y que podamos seguir trabajando y profundizando sobre esto. Los esperamos a la tarde, gracias por estar acá y gracias a todos por su tarea. Sí, 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 sí.
¿Cómo te va, Hugo? Dime. Sí, por favor.